Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, gusto en saludarlos. Bienvenidos a Narcomentarios. Vamos a cerrar el círculo, vamos a terminar la parte posiblemente una de las partes más importantes, más relevantes, definitivamente la más cara del tema del narcotráfico, que es el transporte de la droga de su punto de origen, o sea, de donde se produce la droga, a su destino final, donde se la consume y obviamente se la distribuye a grandes cantidades. Y como comentábamos anteriormente, de nada le sirve a alguien producir la droga en su país de origen, que generalmente, fíjese qué ironía, son países relativamente con serios problemas económicos, con serios problemas sociales, políticos y encima, pero producen este producto que sale de la planta, sale de la tierra, lo produce la misma gente del pueblo y de ahí eventualmente lo procesan, y una vez que ya lo ponen en un contenedor, lo ponen en un avión o lo ponen en persona y atraviesa océanos, atraviesa grandes espacios y llega a un país que es un gran consumidor, ese producto vale miles y miles de dólares. Y es increíble, pero es cierto. Entonces estábamos hablando precisamente del problema que es para los narcotraficantes y cómo lo han ellos resuelto. Entonces, una de las cosas que hablábamos es los distintos tipos de transporte de droga, y hablábamos el más básico, el más arriesgado, el más peligroso, que es el transporte hormiga o el transporte hecho por el famoso conocido de las mulas, o sea, las personas que se prestan a este negocio y que generalmente son las que, similar al campesino, son las que menos ganan, las que más arriesgan, las que generalmente terminan siendo presas por esta famosa lucha del narcotráfico. Y se acuerda que yo le comentaba que hay miles de programas de televisión ahora en todo el día, es un deporte esto, de que usted lo ve en la National Geographic, en la Discovery, en los canales, y ve en los aeropuertos de Sudamérica, los aeropuertos de Europa, los aeropuertos de Estados Unidos, los aeropuertos de Canadá, que detienen a estos pobres diablos con 1 kilo, 2 kilos, con píldoras, con todo esto. Estos pobres diablos, y los sentencian, y eso justifica la lucha contra el narcotráfico y la guerra, ¿no? Que es desafortunadamente uno de esto. Y luego está, también hablamos un poco de la división de las mulas, que hay mulas inocentes, que de verdad son ingenuas, son personas que ni siquiera a lo mejor hablan bien el idioma y eso, y creen que con eso se van a salvar. O hay gente desesperada, por ejemplo, madres solteras, que están desesperadas porque necesitan dinero para una operación, para la salud de su hijo, alguna cosa, y se prestan a esto y desafortunadamente terminan en mala consecuencia. Obviamente después tenemos el que lo hace por aventura, el que lo hace por divertirse y demás, y paga el precio, porque hay países donde son muy severas las sentencias si usted trae droga, particularmente si va a Oriente. Y luego tenemos la mula profesional. Y la mula profesional, decíamos, es una persona que ya está acostumbrada, que ya lo hace. Ahora, lo que siempre hemos dicho es que eventualmente, no importa que tan bueno sea o que tan ingenuo sea, cae esta gente. Obviamente, si no tiene experiencia, si es muy nervioso, si es una persona que no tiene buen control de sus emociones, la van a identificar muy fácilmente en aduanas y la van a detener. Y es más, incluso, no sé si han visto, las detienen en el país de origen, ni siquiera las dejan salir. O sea, tienen tan mala suerte, porque por lo menos si salieran del país y llegaran al país de destino, bueno, por lo menos cumplieron, pero algunas las agarran en el aeropuerto mismo donde están. O sea, ni siquiera tienen la oportunidad de visitar una cárcel más o menos distinta a la que están acostumbrados. Entonces es un gran dilema esto, es una verdadera tristeza. Pero están esas mulas. Y luego, ¿te acuerdas? Después hablamos en el otro video del otro modo de transporte, que es ya el transporte hormiga, pero vehicular, a través de automóviles, a través de pickups, a través de ciertos vehículos que son fáciles digamos, cargarlos con una cantidad X de 2, 3, 4, 5, 10 kilos, fácilmente acomodado, y que todo esto es un arte, ¿se acuerda? Que lo hacen individuos que son muy buenos escondiendo, muy buenos ideando, muy buenos pensando el sistema para evadir la ley, para evadir aduanas, para evadir los perros los perros que detectan y demás, ¿no? Y de ahí
Le digo, y esto, el transporte vehicular, nosotros nos enfocamos en la frontera de Estados Unidos con México, que es, le vuelvo a repetir, Estados Unidos es uno de los países de consumidor más grandes del mundo, pero también tenemos este mismo tema del transporte vehicular en cualquiera de los países de Latinoamérica. Estamos hablando obviamente de la cocaína, y si usted recuerda, en el norte argentino, en la frontera con Paraguay, en la frontera con Brasil, en la frontera con Chile, siempre hay este tipo de transportes. O sea, todos estos países que también participan en el narcotráfico, lo reciben de Perú y de Bolivia particularmente, a través de transportes, algunos fluviales, pero muchos transportes de este tipo de transporte hormiga a través de vehículos y de pickups y de automóviles y demás. Pero también, y hablamos de los transportes en camiones ya, digamos que son camiones preparados para, también tienen sus compartimientos secretos, son camiones, algunos son contenedores de líquidos de gasolina, de distintos, y tienen fondos falsos en los que se les mete droga, camiones de transporte de comida, de distintos productos que se pasan de un lado a otro, camiones frigoríficos, o sea, la variedad de camiones de grandes transportes, porque ahí tiene usted la habilidad, la facilidad de esconder mucho más droga, mucho más volumen, que puede llegar a ser hasta 300, 400, 500 kilos. Algunas han hecho algunas toneladas, pero por lo general no se arriesgan tanto, pero es continuo. Acuérdense que el negocio de la droga, lo que lo hace difícil para las aduanas, para los aduaneros, cuando uno habla con ellos, cuando uno habla, que son, le digo, hacen un trabajo extraordinario con lo que tienen y con lo masivo del ataque constante, que son saturados eso, en todas las fronteras del mundo, hacen trabajo extraordinario, porque así todo, aunque sí secuestran muy poca droga en comparación a lo que existe en el mundo, hacen un excelente trabajo, pero esa cantidad, ese saturamiento total, constante y sin parar, es imposible. O sea, mire, no importa el país, la tecnología que usted tenga, no importa cuántos perros tenga, no importa cuántos policías ponga, el narcotraficante sabe que usted puede detener cierta cantidad nada más, y ellos lo saben, y por eso constantemente están mandando por tierra, con mulas, con vehículos, con automóviles y con camiones constantes. Y son miles y miles de camiones. En Estados Unidos particularmente, son miles y millones de camiones que pasan todo el año entero. 30, 40 millones de vehículos cruzan la frontera, y muchos es importante que pasen lo más rápido posible para que no se les eche a perder la comida, la materia prima, lo que sea. Otros son, y sí los revisan una gran cantidad, pero es imposible. Lo mismo ocurre en los países europeos, lo mismo ocurre en nuestros países. Usted va a cualquier frontera en Latinoamérica que tiene transporte y tiene comercio internacional, y es imposible controlarlo. Esto es una realidad que, le digo, si nunca ha estado en una frontera, si nunca ha observado la cantidad de camiones, la cantidad de vehículos que cruzan en esos lugares, en ciertos puntos críticos o importantes, es imposible poder revisarlos a todos. A eso de la revisión, como yo le comenté, agréguele el factor corrupción que existe en todo el mundo, acá en Estados Unidos incluso. O sea, el factor corrupción es, le pagan al guardia fronterizo una cantidad para que no revise ese vehículo, para que lo ignore, para que se haga el dormido, para lo que quiera, y con eso ya gana el dinero. Todo este proceso es sumamente importante porque es una parte muy, muy relevante del transporte de la droga, para que entienda, y lo comento esto para que entiendan lo difícil que es esto de detectar droga, cocaína en particular, en contenedores, en camiones, en vehículos o en personas. Es casi imposible tratar de revisar. Y se habla de un porcentaje, de un 10%, que nadie en realidad lo sabe, porque nunca se sabe la cantidad enorme de droga que se pasa a través de estos vehículos, de estas personas, nunca sabe. Pero ahora quiero hablar un poco del otro tema que ya lo había comentado anteriormente, que es el tema de transportar droga en más volumen a largas distancias.
Y si recuerda, en una época hablé de la importancia que tenía el transporte aéreo. O sea, cuando ya en Sudamérica se descubre el gran mercado de Estados Unidos y particularmente en Colombia se descubre que habíamos empezado con la marihuana, saturar el mercado, particularmente el sur de la Florida, el sur de Estados Unidos, con cargamento que viene de Colombia, que viene de Perú, que viene de Bolivia a través de Sudamérica, se empieza a crear grandes puentes aéreos, grandes rutas, en las que ya se contratan gente, ya el nivel del transportador, del contrabandista, ya es más sofisticado porque ya tienen que ser pilotos que tienen experiencia no solo en saber navegar el avión a oscuras, en la noche, sin instrumentos, sin luces, o sea, ya hay que saber volar, esa es una. La otra es saber diseñar, saber aguantar, saber conocer su avión bastante para nivelar el peso, qué cantidad. Por eso, si usted va a ciertos lugares, ciertos países, sobre todo los países costeros, usted va a ver que todavía hay mucho fuselaje de aviones caídos, destruidos, quemados y todo. Y en el sur de la Florida hay una cantidad enorme en muchos países. Hoy todavía se utiliza un poco el transporte aéreo, pero ya no es tan fácil introducirlo. Sí lo hacen todavía, pero no es tan fácil introducirlo por los controles de satélite, por los controles de radares, por los controles de helicópteros y aéreos y demás. Pero sí hay pilotos que todavía se arriesgan, vuelan cuando ya se acercan hacia Estados Unidos, tienen ciertas mañas de que van abajo de otro avión o que van evadiendo controles, ya conocen todo, vuelan muy bajo al ras del agua, entonces tienen ciertas habilidades, pero ya no es como era antes. Y una de las cosas que se dieron cuenta anteriormente, y le digo, esto empezó con el contrabando que venía de Colombia, luego ya ¿se acuerda cuando hablé de los años 80, 90, cuando Estados Unidos pone una gran presión de controles en el Caribe? Ya Florida, Miami particularmente, se le hace muy difíciles, entonces empiezan a cambiar las rutas y los llevan a Centroamérica, y de Centroamérica ya los transportan hacia México, y México ya los cruza, como le hablamos, con el nivel fronterizo a través de camiones, vehículos y mulas. Ahora, eventualmente ustedes se acuerdan que hubo varios contrabandistas, varios narcos mexicanos muy famosos, y había uno que era el Señor de los Cielos, y este individuo tenía el arte había convertido varios aviones de pasajeros bastante amplios y los cargaba con toneladas y los traía y los depositaba básicamente en la frontera México-Estados Unidos, y ahí los cruzaba. O sea, el transporte aéreo cambia un poco la dinámica en cantidades, porque ya usted puede tener 400, 500 kilos, incluso en aviones muy grandes varias toneladas, o sea, ya el cabotaje es distinto, pero usted necesita tener gente experta, vuelvo a repetir, gente que sabe volar, gente que sabe entender, y obviamente para aterrizar estos aviones en todos estos puntos, pues hay que tener muy buenos contactos militares, policiales, gubernamentales y demás, para que permitan aterrizar estos aviones. En cualquier pueblo que usted vaya, estos aviones aparecen. Usted si va, por ejemplo, a lugares desolados donde se acostumbra, en algunos países más que en otros, se acostumbra, hay muchas estancias, muchos ranchos, muchos lugares, muchas haciendas en los que tienen pistas clandestinas, caminos son, en realidad, que suben y bajan a altas horas de la noche, que supuestamente nadie sabe. Pero si usted habla con los campesinos de ahí, todos le dicen, a tal hora, todo el día llega un avión y aterriza. Y hoy en día con los radares hay miles de pistas clandestinas en la mayoría de estos países, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Este modo de sacar la droga, porque en Sudamérica sí todavía se utiliza mucho para sacar la droga, para almacenarla ya sea en Centroamérica o almacenarla en México para eventualmente cruzar la frontera. Y también, de ahí también obviamente se recuerda, estamos hablando de las vías fluviales, o sea, también este tipo de transporte lo usan a través, últimamente en los últimos años, en los últimos 10, 15 años se ha inventado la idea del semisumergible, semisubmarino, que no es un total submarino, o sea, no viaja al mar, pero fue diseñado, fíjese qué cosa curiosa, por varios capitanes de submarino de Estados
Es irónico, es iluso y es estúpido pensar que no hay gente metida en esto. Pero, escúcheme, los narcos vinieron y le ofrecieron al capitán del navío tantos millones de dólares para diseñar el submarino y el tipo dijo, tanto así yo lo diseño. Claro, eventualmente se lo descubrió, se metió precio y demás. Pero todo esto decía. Entonces hoy vemos submarinos con 1 tonelada, 2 toneladas, 500 kilos, 600 kilos, que a cada rato se hunden, a cada rato los descubre. O sea, ocurre todo esto, ¿ok? Ocurre todo esto. Pero también existe eso. Y también existe el contrabando fluvial que viene con veleros, que viene incluso le digo, viene con cruceros. Hay lugares, hay cruceros que le dan, al pasajero cuando para en distintos lugares una cantidad, una maleta para subirla. Los controles son más difíciles, pero sí ocurre. Pero luego, esto es lo más importante y posiblemente lo más extraordinario. El mercado europeo hoy en día es muy atractivo para el narcotraficante sudamericano, mucho más que el estadounidense. Y le voy a decir por qué. Primero que todo, ya aquí en Estados Unidos, como ya se consume todo y se hace todo, el precio ha bajado bastante. O sea, el precio de la cocaína es accesible y todo el mundo la compra y es cantidad. Es como... o sea, es como cualquier cosa muy común que usted consume en su país. Acá la droga ya es normal. Pero ¿qué pasa? Europa, por la distancia, Europa por el mercado, Europa porque está en los últimos 10, 15, 20 años ha explotado. Y es más, se dice, según estadísticas que se han hecho, que Europa ya está sobrepasando el consumo, o sea, Europa en general, el consumo de Estados Unidos en general y el precio. O sea, yo le comentaba que llegar a Estados Unidos le puede costar 1 kilo puesto aquí de buena calidad de coca, puede costar 20, 25 mil dólares. Ese mismo kilo puesto en Londres, ese mismo puesto en Alemania, ese mismo kilo puesto en otros países, se doblega, se triplica. Por ejemplo, en Australia, le decía, puede costar hasta 80, 60 mil dólares, 80, 90, 100 mil dólares, perdón. Entonces, el mercado es más atractivo. Y además hay otro tema que es muy importante. Ya no estamos hablando simplemente de los carteles latinoamericanos, ya estamos hablando de los carteles europeos. Estamos hablando hay grupos franceses, hay grupos italianos, la mafia obviamente siempre ha tenido la ranangueta, es extraordinaria en controlar todos estos mercados, o sea, las grandes movimientos mafiosos. Pero también ha habido, después que se rompió la Unión Soviética, después se abrieron todos estos mercados y muchos de los países comunistas tuvieron esas guerras internas muy extensas. Muchos de esos grupos subversivos, muchos de estos se quedaron sin nada de trabajo. ¿Y a qué se dedicaron? Y entonces crearon sus propias mafias, crearon sus propios sindicatos de eso. Y el negocio, obviamente más obvio, fuera de la venta de armas que se robaban de todo y de la munición que se roban de todos los militares, el negocio de la droga es donde han caído ellos. Y hoy en día, en Europa, muchos de estos grupos de excombatientes, de ex mercenarios, de lo que era la famosa Yugoslavia, de lo que era muchos de los países que pertenecían al bloque soviético, han creado grandes mafias. En Albania hay una gran cofradía de narcos muy importantes que controlan distintos puntos. Entonces se han dividido y por tal hay ciertos puertos en Europa que son centro específico atractivo para el narcotráfico de Latinoamérica a destino. O sea, no me malinterpreten, los latinoamericanos, los sudamericanos producen la droga y se la ponen en algún lugar. Incluso le digo, no solo los sudamericanos, ya muchos carteles mexicanos operan en Europa, en España, en Francia, en Italia. Tienen acuerdos, o sea, se ponen de acuerdo y controlan. Entonces, pero llegan a estos puertos europeos, llegan a Bélgica, llegan a Holanda, generalmente son los que más llegan. Y entonces este mercado europeo se ha hecho muy atractivo, por lo tanto, ahora ya la moda en los últimos, digamos, 10, 20 años, ha sido de incrementar la cantidad de contenedores, porque los contenedores son todos del mismo tamaño y hay grandes compañías. Todo lo que usted consume, si recuerda, yo lo comenté, en su país que viene del extranjero, posiblemente venga en un contenedor. Ese contenedor trae producto y también trae mucha droga. Y vamos a decir, usted puede tener un barco de carga, como los ha visto muchas veces, que tienen
2, 3, 4, 5.000 contenedores y 2 de ellos vienen llenos de droga. A no ser que usted tenga algún informante, algo sé que alguien le diga exactamente el número de contenedor, es casi imposible detectarlo. Ahora, esto sí ocurre, y esto después ya lo voy a hablar cuando hable de las investigaciones, pero generalmente la cantidad de miles y miles y miles de contenedores que cruzan el mundo entero de punta a punta y que traen droga, jamás son descubiertos. Y le digo, viene en toneladas, ya cuando viene en un contenedor viene ya con 200, 300, 400, 500 kilos de droga, de cocaína particularmente, que son distribuidos inmediatamente. Ahora, es todo un sistema. Es todo un sistema, no crea que estoy hablando, cuando hablo del transporte, que nomás lo ponen y a ver qué pasa. No, no, está todo planeado, tiene su gente en su puerto, tiene su destino, tiene sus contactos y tiene su corrupción también. Y le digo corrupción porque son miles de dólares que pagan por estos contenedores, o sea, que llegan al destino. Porque acuérdense que el contenedor no viene con la droga simplemente, viene con la droga mezclada con comida y demás. Entonces es importante que esa comida salga del puerto. Uno de los grandes negocios del mundo del transporte que se mueve, el mundo se mueve a través de contenedores marítimos, es que esos contenedores lleguen, los desembarquen, los vacíen y los vuelvan a entregar para regresarlos. O sea, ese es el negocio real. Pero eso es a beneficio del narcotraficante, porque él sabe que si pagó, ese negocio, esa droga va a llegar sana y salva a tal lugar. O sea, estos sistemas, estos puertos tan importantes tienen un sistema muy efectivo de distribución de contenedores. O sea, el contenedor llega, puede estar 1 o 2 días y después tiene que salir. Y sobre todo si tiene comida, por ejemplo, el clásico, las bananas se echan a perder muy rápidamente, entonces no pueden estar encajonadas en un lugar. Entonces la banana llega y inmediatamente hay que sacarla. El consumo de banana en el mundo supuestamente es impresionante, porque todo el mundo es de banana. En la mayoría de los contenedores de banana posiblemente haya algo de droga. Y como no la pueden revisar, no la pueden detener, a no ser que tengan alguna información, es una de las formas fáciles de distribuir droga en Europa. Europa además tiene otro beneficio de que los controles no son tan estrictos como suele ser aquí. Tampoco hay el tema de la extradición, que juega en muchos lugares. Le digo, todo esto ya lo voy a hablar eventualmente. Entonces hace el mercado europeo muy atractivo para los narcos, porque el riesgo es menos, la ganancia es mucho más grande, la distribución es mucho más fácil y la corrupción también es mucho más fácil. O sea, hay corrupción acá también, no le crea que estoy diciendo que hay corrupción en todos los puertos. Si usted tiene un puerto, si usted vive en un país donde tiene puertos, y si usted vive en una ciudad donde hay un puerto, le aseguro que ese es un punto importantísimo para el narcotráfico. O sea, eso es natural. Eso ocurre en todo el mundo, eso es parte del negocio. Entonces, el negocio de transportar droga a través de contenedores es lo más extraordinario que hay, por la cantidad, por la seguridad, porque van a llegar, por el volumen y por el precio. Y le digo, si llegan a Europa, si llegan a Eurasia, por ejemplo, que lleguen a Australia un contenedor o a Nueva Zelanda, es extraordinario si lo pueden introducir. Es muy difícil, pero lo hacen. Entonces, puertos y fronteras, para cerrar el círculo, puertos y fronteras con grandes movimientos logísticos de transporte continuo. Es imposible, amigos y amigas, controlar el contrabando de drogas. Punto. Usted me puede venir con el cuento que quiera, pero yo le digo, ¿sabe qué, amigo? Transpórtese a una frontera y observe lo que ocurre. Es imposible que el servicio de aduanas de cualquier país pueda revisar todos los contenedores. Primero, no lo puede hacer. Segundo, sería logísticamente imposible. Tercero, se le echaría a perder el mercado. Cuarto, los mismos comercios internacionales pegarían el grito en el cielo, se quejarían con el gobierno, las embajadas. Olvídese, no existe, no se puede, porque acuérdense lo que le dije, el negocio internacional es más importante. Esto es algo que mucha gente no lo entiende. En el negocio internacional, en el negocio legal internacional, es más importante que el narcotráfico. Olvídese. Entonces, haga la realidad lo que le estoy diciendo. Es imposible revisar todos estos contenedores, es imposible descubrir toda la droga y es imposible que los narcos no los saturen
con miles y miles de kilos en todo el mundo. En Estados Unidos, en Europa, en Asia, donde usted quiera. Amigos, amigas, esta es más o menos la figura en grandes puntos, en grandes lugares, que ya después eventualmente la vamos a ir analizando un poco más, pero a grandes puntos de lo que es el negocio del transporte de drogas del punto de origen a su destino final. Los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto saludarlos.